lo que es el aire comprimido como recurso para poder, como servicio también, para poder utilizarlo posterior. Si no, estamos hablando muy en abstracto y no tendría mucho sentido hablar de cómo mueve un pistón si no sabemos cómo se genera el aire y lo distribuimos en la industria. Es parte también del automatismo. Eso. Bueno, ¿cómo vamos a generar el aire comprimido? Lo que vamos a hacer es meter masa, meter moles de aire en un volumen, que en un momento el volumen va a ser incompresible y lo que va a pasar es que va a seguir elevando la presión porque ya el volumen no puede seguir agrandándose, digamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es una energía acumulada en un globo, como hizo el muchacho recién, y con eso vamos a poder generar trabajo. Ese trabajo va a generar, en este caso, el desplazamiento de un lápiz, ¿no? Pero es un ejemplo muy básico, es para que se entienda que esa energía acumulada se puede utilizar para hacer trabajo, y es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos para generar esa presión? Bueno, usamos PV igual a nRT, cuando el B es fijo, no le queda otra que P subir, ¿no es cierto? Entonces, en este caso en la industria lo que utilizamos siempre son 7 bar, entre 6 y 10 bares, 6,3 es lo que tienen las herramientas de catálogo, en general vamos a generar 7 por algunas pérdidas, muchas industrias usan 10. Eh, es raro encontrar más presión que eso. Entonces, ¿cómo vamos a generar 7 bares? Si un bar es la presión atmosférica, vamos a meter 7 veces en un mismo volumen el aire atmosférico y lo vamos a terminar logrando es 7 bares a un volumen definido para poder trabajarlo y para poder utilizarlo como energía acumulada. Y la gran diferencia entre el aire comprimido y la energía eléctrica la podemos acumular, pero a muy pocas cantidades en baterías, en cambio el aire comprimido lo podemos acumular, podemos trasladarlo inclusive, y por otro lado, lo que podemos hacer es, a diferencia de la eléctrica, si tenemos alguna pérdida, como decíamos antes, o hay muchos usos, que conviene utilizar aire comprimido. Ya sea industria alimenticia, sea industria farmacéutica, industria donde hay combustibles. eh, Eso utilizan siempre, siempre aire comprimido. Eh, pero para generar esos 7 bares vamos a estar comprimiendo nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, helio, partes de compresor que se van pulverizando, polvo, agua. Entonces lo que vamos a tener es una gran cantidad de energía acumulada, pero con muchos desperdicios que tenemos que liberar, porque si eso lo metemos después en las herramientas vamos a tener grandes problemas. Entonces, fíjense que el primer factor que tenemos que resolver es el agua. Y el agua, porque imagínense un consumo de 200 litros segundo, puede ser de un taller, de alguna industria pequeña. A 20 grados centígrados, humedad relativa 80%, que es la que tenemos en Buenos Aires, la que estamos siempre sufriéndola, no va a estar tirando en 8 horas de trabajo 80 litros de agua. Esos 80 litros de agua lo que tenemos que hacer es reducirlo, porque si nosotros metemos agua en una cañería de aire comprimido, es como meter agua en un cable, es lo mismo, no lo necesitamos. Es más, hace bastante mal, porque nos va a oxidar los caños. Y recuerden que el aire comprimido va a ser distribuido en caños, el caño va a estar dimensionado por un consumo, por una presión, y ahí está teniendo en cuenta el rozamiento contra las paredes del flujo laminar que va a tener el aire comprimido. Entonces, si tiene mucho rozamiento, el flujo laminar va a caer y lo que va a terminar pasando es tener menos presión al final de la cañería. Entonces, lo que vamos a hacer primero es bajar el agua, primero para que no nos consuma volumen en el caño, porque lo que termina pasando con el agua es que camina por la parte de abajo, pero por otro lado para que no nos oxide ni la cañería ni las herramientas posteriores. Entonces, hay distintos procesos. Este es un sistema común de una celda de trabajo, un aire comprimido. Lo que está al lado del aire comprimido es un pulmón. El pulmón lo que va a hacer es mantener la energía acumulada, entregarla y absorber los picos. Entonces el compresor, en vez de estar trabajando constantemente al consumo, lo que va a estar trabajando es tipo serrucho, y los picos del serrucho lo que lo va a estar afectando va a ser el pulmón, que sería un acumulador. Entonces,
Una vez que lo sacamos del pulmón, antes del pulmón hay un secador, que ahora lo vamos a charlar, pero luego del pulmón vamos a tener la distribución, en general en forma de anillo. ¿Alguien recuerda, si lo vio en algún lado, la idea por qué es en forma de anillo? Es porque si se interrumpe el flujo por algún lado, puede llegar por el otro. Bien, o sea, no sé quién habló recién, gracias por el comentario. Si tenemos válvulas de corte durante el anillo, podemos podemos seccionarlo y podemos seguir trabajando, ¿cierto? Pero hay otro punto que es más importante todavía que los cortes. Yo no veo el ¿No chat tiene que nada. ver con la presión? ¿Cómo? ¿No tiene que ver con la cantidad de aire que llega a cada boca? Si lo ponías, si está todo en serie, al final por ahí no le llega algo. Más o Está todo menos, abierto. más o menos, pero no tan directo. Hay un punto que es más importante todavía. A ver si alguien, somos muchos, así que a alguien se le tiene que ocurrir. ¿Por qué generamos anillos para distribuir el aire comprimido? Para mantener la presión en todos los lugares de la cañería, diría yo, pero Mm. es lo mismo que dijo Martín. Claro, la presión estaría garantizada prácticamente. Lo que, si está mal dimensionado, obviamente, una cañería muy larga va a tener mucho rozamiento contra las paredes, va a tener muchas pérdidas y va a llegar poca presión al final si están todos consumiendo, ¿no? Pero eso es porque la cañería está mal dimensionada. No asociemos un mal dimensionamiento o una cañería que se dimensionó de 20 metros y de golpe la cañería tiene 50 metros porque se empezaron a colgar todos los proveedores que entregaban máquinas, se empezaron a enchufar de la misma cañería. No asociemos ese problema al problema que estoy tirando yo ahora. Yo estoy diciendo por qué puede ser que las industrias en general generen anillos. Si ustedes cuando entren a cualquier industria miran para arriba van a ver anillos de aire comprimido, siempre. Eso pasa siempre. ¿Por qué puede ser? Puede ser, no sé, pero por un tema de espacio también. Eh, Imagínate que esta cañería viene por ustedes ven mi mouse, ¿no? Esta Sí. cañería viene por acá, el aire comprimido circula todo esto, gira, corre todo esto y acá lo cortamos. Fíjate que la longitud es la misma, ¿no? Pero una cosa es tenerlo todo lineal y otra cosa es poder tener un anillo. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Mora. Bien, Mora. Va por ese lado la idea. Y fíjense cuánto aire comprimido, por ahí Mora me puede ayudar, si esto fuese A y esto es B. O sea, el lado largo es A y el lado largo es B. Si tiene que recorrer todo, va a ser A por 2 más, o sea, 2A más 2B, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es un anillo real? ¿Cuánto recorrido tiene que recorrer el aire comprimido? La circunferencia. La mitad. La mitad sería A más B, ¿no? Entonces, el aire tiene que llegar hasta acá, hasta donde está el mouse. No tiene que llegar más que eso, en principio, como se dimensiona. De ese modo, nosotros lo que vamos a terminar teniendo es un anillo, que es los que hicieron industria. Yo no sabía el dato que tiró recién Santiago, pero no lo tenía tan claro. Sí sabía que cada vez que hablaba de aire comprimido, medio que hablaba en chino, pero ahora medio que tengo argumentos por qué. Y gracias por el comentario. Lo que termina pasando es que nosotros cuando dimensionamos el diámetro de una cañería, tenemos en cuenta varios factores. El principal factor es el consumo, el segundo factor es el factor de simultaneidad de uso de esas herramientas, el factor de intensidad que está asociado a la industria, si es una industria metalúrgica, si es una industria farmacéutica, si es una industria metalmecánica, van a tener distintos factores de intensidad. Intensidad dice cuántas horas del día la uso. Por otro lado la presión y por otro lado el largo. Son 5 factores, si no me equivoco. Y el largo, puede ser que sea un factor que me estoy perdiendo, pero esos son los principales. Hay un nomograma que había en Industrias 1, por lo menos así, ese lo usábamos para dimensionar, que entrábamos con esos valores. Pero eh, las curvas, por ejemplo, van a ser una longitud. Por ejemplo, una curva de media pulgada equivale a 3 metros de longitud. Una válvula globo de media pulgada equivale a 2 metros. Una válvula esférica equivale a 15 metros, porque va a tener más pérdida. Y entonces, de esa manera se dimensiona el largo. ¿Para qué? Para dimensionar el diámetro.
Si ustedes dimensionan el consumo para el largo de A más B más A más B, van a estar poniendo prácticamente el doble de diámetro necesario si hacen un anillo. Si hacen un anillo van a ser para A más B. Entonces, ese es el punto principal porque usamos anillo. El segundo punto es el que comentó uno de los compañeros que dijo por el, ¿qué había dicho? Por si se corta Por la- algún punto. por si- perdón, me había perdido ya. Por si se corta algún punto, se puede bypassear, gracias por el comentario, por salvarme ahí, para poder bypassear. Entonces, básicamente la distribución más normal va a ser este tipo de anillos. Y fíjense algunos puntos. El punto principal es que en cada esquina vamos a tener algunas purgas, y la purga más lejos va a tener un drenaje, y la cañería va a tener una inclinación. De esa manera vamos a tener en una industria aire comprimido listo para poder trabajar para nuestras aplicaciones, tanto para los TP que están haciendo ustedes como para una industria de cualquier tipo. Yo creo que no debe haber ningún TP muy raro de los TPs de la guía que estén haciendo que no tenga aire comprimido, salvo los que tienen, si alguien está haciendo algún enunciado ya preparado por alguno del cuerpo docente, los que traen tema de afuera tienen que usar en general aire comprimido. Otro punto son los cuellos de cisne, que es la toma del aire comprimido, porque por abajo del caño va a estar caminando el agua, la poca agua que quedó. El poco agua que quedó, perdón. Y en cada punto va a tener un acondicionamiento, que esos son en general FRL, y ahora lo vamos a ver en un ratito. Pero yo les decía algo antes, que entre el compresor y el acumulador va a haber algo. Lo que vamos a hacer ahí es en general secar el aire. ¿Alguien conoce algún secador frigorífico? ¿Cómo funciona? ¿Que pueda compartir? Sí, funciona como cualquier máquina frigorífica, o sea, puede ser con aire comprimido. No, con aire comprimido no, perdón, con un gas refrigerante para sacarle calor al aire y pasárselo al gas refrigerante. Y ahí le baja la temperatura y condensa el agua. Bien. ¿Para qué bajas la temperatura? ¿Cómo es tu nombre? Martín, Rosy soy. Martín, ¿qué haces, Rosy? Perdóname, no te No, conocí la voz. no, está bien. ¿Qué haces con el aire más frío? ¿Qué logras con eso, sabes? Y con el aire más frío haces que la humedad que tiene el aire, o sea, pase de estado gaseoso a estado líquido y condense. Bien, perfecto. Y aparte también lo comprimís, ¿o no? No, porque ya lo comprimiste y todavía no lo acumulaste. Lo que estás tratando de hacer es secarlo, es bajarle la cantidad de agua que tiene en forma gaseosa en el aire que comprimiste, que tomaste de la atmósfera y que comprimiste y que estás tratando de distribuir. ¿Está bien? El punto principal es el siguiente. Los secadores frigoríficos trabajan en el sentido que comentó recién Rosy, pero hay un punto más a tener en cuenta, que es que le baja el punto de rocío. Lo que hace es que el punto de rocío, en vez de que esté en 20, 25 grados, se lo bajamos a menos 4 grados, a 3 grados. Difícilmente la industria o la cañería pase a estar en 3 grados, salvo la noche, en algunas ciudades de Argentina, pero lo que vamos a hacer principalmente es bajarle el punto de rocío. El punto de rocío es en donde aparece la primera gota de agua, si se acuerdan bien de qué estoy hablando. Entonces, con el secador frigorífico, que es un sistema, y como dijo Rosy, igual a un sistema de refrigeración, donde va a tener su evaporador, su condensador, su compresor, sus válvulas, ya no me acuerdo cómo se llamaban, evaporadoras y filtros y demás, y el freón y todo. Y lo que hacemos es, el aire comprimido lo hacemos pasar por lo que sería el evaporador. Si pensamos en un aire acondicionado hogareño, sería el que está dentro de la casa, sería el que se enfría. Entonces imagínense ustedes si hacemos pasar aire que ya está comprimido por un intercambiador de calor, que sería el radiador que tenemos adentro de la casa, colgado en la pared, los que tenemos aire, y hacemos pasar por ahí. ¿Qué pasa en un ambiente cuando está el aire comprimido prendido? El ambiente está mucho más seco.
Es más, ¿qué pasa cuando tenemos cuando se nos empañan los vidrios del auto? ¿Qué hacemos? Prendemos el aire. Exactamente. ¿Por qué, Gaspar? Porque yo en particular, porque el aire frío me da resultado, pero no lo había pensado tan termodinámicamente. Sos Santiago, no Gaspar. Bien. Sí, exactamente. Prendemos el aire acondicionado. Y lo que mucha gente piensa es, encima que está lloviendo, que se nos están empañando los vidrios, y el calor humano del auto hace que se empañen los vidrios, prendemos el aire acondicionado. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Lo que estamos haciendo es el aire que entra al habitáculo y estamos haciendo pasar principalmente por el parabrisas, viene seco. Entonces lo que hace es desempañarnos en menos de un segundo o en un segundo y medio el parabrisas. Es un tema, como dijo recién Santiago, termodinámico. Lo interesante de eso es que cuando ya le bajamos el punto de rocío ya no depende de la temperatura. Entonces, le podemos subir la temperatura y no morirnos de frío, que alguna gente se piensa que sí, que lo tiene que hacer, que encima que llueve y encima que hace frío, morirse más de frío. No, prendemos el aire acondicionado y subimos la calefacción. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es meter aire seco al parabrisas y no se nos empaña y no tenemos que estar con un trapito limpiando como hacían nuestros viejos o nuestros abuelos del auto de los autos que no tenían aire acondicionado, ¿cierto? Sacrilegio, se queda el parabrisas hecho un desastre. Y te queda hecho un desastre, sí, exactamente. Y cada vez más empañado, aparte. ¿Se entendió cuál es la idea de eso, del secador frigorífico? Sí, perfecto. Gracias por la respuesta. Entonces, con lo que vamos de vuelta, vamos a repasar desde atrás para adelante. Compramos un compresor, comprimimos el aire. Cuando lo comprimimos además de nitrógeno y oxígeno un montón de porquerías, inclusive agua, que estaba en forma gaseosa. Lo que hacemos es pasarlo en general por un secador frigorífico. Si no hay secador frigorífico, hay otras oportunidades como un filtro por adsorción, un filtro por absorción. El de adsorción sería el sílica gel, que después lo regeneramos, metiendo el ciclo y demás, metiendo el aire caliente, creo que era, y lo regeneramos, pero el más utilizado es el secador frigorífico, sobre todo para nuestra región. Una vez que lo tenemos seco, lo mandamos al compresor. Del compresor lo distribuimos en general en forma de anillo. Lo recomendable en las esquinas es poner una purga, es darle una inclinación del 3 al 5% de la longitud, y en el punto más lejos de todo del anillo, poner un drenaje. Además de eso, generar cuello de cisne para tomar el aire, si quedó algo de agua, que el agua camine por abajo, porque es más pesada que el aire, entonces se va a quedar en la parte baja del caño. ¿Está claro ahí? ¿Alguna duda, algún punto que quieran que remarque? Sí, discúlpame. Muy claro. Sí. Dijiste que el compresor está antes o después del secador. Está antes. El aire lo sacás posterior a comprimirlo. No sé bien por qué. Si no podrías tomar aire, calculo que sí lo podrías tomar aire, pero debe haber una cuestión física de hacerlo pasar posterior a la compresión. Porque tomás aire del ambiente, más humedad del ambiente. Ajá. Muchas Tenés gracias. humedad en el ambiente. Bien. La toma del ¿Quedó compresor. claro? Sí. Bien. Entonces, un punto más. ¿Por qué creen que a veces la cañería del anillo es muy gorda? Digamos, en vez de, si los cálculos te dan 2 pulgadas, pones un caño de, no sé, 5 pulgadas. ¿Alguien sabe por qué en algunas industrias hay caños muy gordos arriba en la distribución de anillo cuando no se necesita? Porque quizás hay muchas máquinas paradas al mismo tiempo. No necesariamente. O proyectar a futuro, porque todavía no la tenés. Eso puede ser, pero es difícil que una ampliación de una fábrica lleve a generar, no sé, 3 veces el anillo que ya generaste por primera vez.
¿Por seguridad? Difícil, digo. ¿Cómo? ¿Por seguridad? No. Es más, va en contra de la seguridad eso. Pero bien por la aclaración. ¿Puede ser que cambien las condiciones ambientales por si te cambia la humedad y eso? No, está asociado al pulmón. Si ustedes tienen una cañería muy grande, ¿necesitan el pulmón? No, necesitas un pulmón más chico. Sí, exactamente. Muchas veces lo que se hace es eliminar el pulmón y poner una cañería mucho más grande. Es medio una argentiniada. ¿Por qué? Porque el pulmón necesita un certificado de una prueba hidráulica anual. Lo que hace viene algún ingeniero o algún técnico o alguien, lo llena de agua, le pone tapones, en algún pico le mete una bombita de presión y lo que hace es mantener una presión determinada durante un tiempo para ver si se raja. Y además le miden espesores y algunas cositas más y te dan un certificado. Si en alguna inspección vos ese certificado lo tenés vencido, o se te venció y no te diste cuenta y demás, eso no te libera de la pena y lo que termina pasando es que te pueden cerrar hasta la fábrica. Entonces lo que se hace muchísimas veces es poner una cañería grande arriba, te libera espacio, no necesitas el pulmón, no tenés que comprar el pulmón, compras cañería carísimo, pero te olvidas del certificado anual de la prueba hidráulica y la prueba de espesores. ¿Está bien? Por eso es que ven muchas veces cañerías muy, muy gordas. Bien. Entonces, una vez que tenemos distribuido el aire en forma de anillo, vamos a tener otro tipo de distribuciones también. Esperen que no me está pasando la... Ahí está. En cada punto vamos a tener un FRL. FRL, si nunca lo vieron, es un filtro, regulador y lubricador. El filtro va a sacarle las pequeñas partículas que pudieran haber quedado. Imagínense que tenemos un caño, muchas veces se usa caños de aluminio, pero imagínense que tenemos un caño de acero, el caño de acero está un poco oxidado, y bueno, ese óxido, polvo de óxido y demás que va a ir llevando el aire comprimido lo tenemos que sacar, porque cualquier partícula que entre dentro de un motor neumático a paletas la daña en 2 minutos. Entonces, la idea del filtro es sacar todas esas partículas principalmente y algo de humedad que pudo haber quedado, que condense y demás. Siguiente está el regulador, que lo que va a hacer es regular la presión, y recuerden que no es lo mismo caudal que presión, y lo vamos a ver en un ratito. Y por último, lo que vamos a hacer es lubricarlo si es necesario. Si es necesario lo aclaro porque muchas veces le ponen lubricador siempre, cuando hay máquinas exentas de lubricación, lo que termina pasando es que por el escape libera el aceite que le estamos metiendo. Entonces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, vamos a ver los usos de cada uno de ellos y su forma. El filtro, básicamente, hacemos pasar el aire por medio de una malla y hacemos condensar, hacemos caer tanto las partículas de polvos y demás como algo de agua que pudo haber aparecido. Esos drenajes pueden ser manuales, que uno tenga que ir y purgarlo, pueden ser automáticos o electrónicos con regulaciones y demás. Bien. El regulador que no está puesto ahí básicamente es un diafragma que lo que hace es absorber energía, es un acumulador de energía, entonces te entrega menos presión. No está el gráfico acá, después lo puedo ver para mostrárselos. Y por último, el lubricador, que si es necesario se utiliza, una pequeña cantidad de aire entra por este regulador, va a meterle presión a un tacho y por medio de este tubo, con un filtro abajo, lo que hace es subir y gotear aire. Imagínense una herramienta que consume 3,6 litros por segundo, va a necesitar una gota por minuto de lubricador. Y así se va regulando. Lo que uno hace es, con este tornillito que está acá, lo regula, el tornillito que está acá, lo regula y lo que hace es definir y darle la cantidad de gotas de lubricación que pide el fabricante de la herramienta que están utilizando. De esa manera tenemos el aire. Lo primero lo comprimimos, lo secamos, lo acumulamos, lo distribuimos
lo tomamos como cuello de cisne, lo hacemos un filtro, le regulamos la presión y luego lo lubricamos. De esa manera tenemos un aire seco, limpio y lubricado para que no nos dañen las paletas de los dispositivos. Esta es una distribución de lo más común, donde tenemos un anillo bien grande, donde tenemos salidas para futuras ampliaciones, como decían los compañeros recién, anillos más pequeños en celdas de trabajo y tomas más puntuales en distintos puntos para alimentar una máquina, un CNC, no sé, lo que sea, un torno, lo que sea necesario. Pero principalmente, de lo más común es encontrar una distribución de este estilo. Bueno, ahora vamos a ver más. ¿Alguna duda de aire comprimido? De generación y distribución. Agustín, yo no me quedó del todo claro cuál es la función del pulmón, porque cuando lo comparaste con que podés aumentar la sección de las cañerías para reemplazarlo, no, creo que me mezclé un poco. Bien, ¿cuál era el uso principal del pulmón? El uso principal del pulmón es absorber los picos de consumo, que el compresor no esté prendiendo cuando vos prendés la herramienta y cuando soltás la herramienta se apague el compresor. ¿Está bien? O lo que estás queriendo es acumular energía para que cuando vos consumas empiece a bajar la presión, cuando llega una presión determinada el compresor prende, cuando llega una presión pico frena. Pero en el medio vos tenés una presión que trabaja dentro de una ventana sin problema y el compresor no está arrancando y parando todo el tiempo. Entonces, eso sería, si vos te lográs imaginar que el consumo es como un serrucho, lo que haces es cortarle, es afeitarle los picos, porque lo que hace es no prender ante los picos y apagarse en los llanos, o al revés, no prenderse en los llanos y apagarse en los picos, sino que va a trabajar mucho más estable la presión. ¿Está bien? Entonces, lo que haces con el acumulador es acumular la energía y el compresor trabaja de una forma mucho más estable. Cuando arranca y trabaja por un tiempo prolongado de, no sé, 10 minutos y apaga por 5, prende 10 y apaga por 5. Entonces, lo que vos necesitas es básicamente un lugar donde acumular un volumen. Si ese volumen, en vez de estar abajo en un tacho, imagínate que el pulmón mide, no sé, medio metro de diámetro y 2 metros de alto, como una heladera, redonda. En vez de tener eso, lo que tenés es una cañería bien gorda donde generas la acumulación de todo ese volumen para poder utilizarlo en caudal. Porque el volumen te va a dar una determinada cantidad de aire comprimido a una presión determinada y cuando empezás a consumir vas a tener un consumo por caudal, ¿no? Litros por minuto o lo que sea. Entonces, de esa manera es que reemplazas el pulmón por una cañería más gorda. ¿Se entendió? Perfecto, muchas gracias. De nada. Primero, para tratar de entender la primera válvula de todas, que es la más sencilla, tenemos que entender cómo funciona un motor neumático. ¿Alguien sabe cómo funciona un motor neumático parecido al que estoy mostrando ahí? O un compresor neumático, que es prácticamente lo mismo, nada más que gira para el otro lado. ¿Quién sabe El cómo es? compresor, la entrada de aire sería por P2 y a medida que va disminuyendo el volumen que puede ocupar ese aire, el motor lo empuja y por ende lo comprime. Bien, ¿cómo es tu nombre? Belén. Belén. Exactamente, es así. Lo que vamos a tener es, si tuviésemos un compresor, vamos a explicar la idea vamos a darle una vueltita a la idea esa, lo que estamos teniendo es, fíjense, este volumen que se genera acá en P2, si nosotros tuviésemos el eje, que sería este mismo eje enchavetado, asociado a un motor eléctrico, y lo tenemos girando en sentido antihorario, el volumen lo que vamos a hacer es, fíjense que cada vez el volumen ese es más chiquito, cada vez más chico, por lo tanto lo que estamos haciendo es elevarle la presión. Si nosotros en vez de hacer eso, y en vez de meter aire comprimido, aire atmosférico por el pico donde está P2, y le metemos un motor eléctrico en la punta del eje excéntrico, imagínense al revés, que metemos aire comprimido que ya generamos, secamos, acumulamos, distribuimos, acondicionamos para todo, y lo lubricamos, que es totalmente necesario, y ahora vamos a ver por qué, lo metemos por P1, ¿qué va a pasar con el motor? ¿Qué va a pasar con este eje enchavetado? No le va a quedar otra que girar. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que ese aire que está comprimido
y tiene este volumen, no quiere hacer otra cosa el aire que irse atmosférica. Entonces lo que va a pasar es que va a venir a estos volúmenes cada vez más grandes hasta que lo larga por P2 a la presión atmosférica. ¿Está bien? ¿Alguien no entendió el funcionamiento del motor neumático? Voy a aclarar algo porque no lo dije antes, perdón, y ahora le pregunto nuevamente si queda alguna duda. Fíjense que este es el rotor, este es el estator y este es el rotor. Y a diferencia de un motor eléctrico, el rotor y el estator están excéntricos, principalmente para generar estas cavidades de volumen variable, y eso se genera gracias a unas paletas que son de una especie de, como si fuera un cartón bien duro, un cartón comprimido, o un polímero, un plástico, como si fueran de plástico básicamente. Y se deslizan en las ranuras estas. Por propia fuerza centrífuga se deslizan. Entonces, de esa manera vamos a tener en estas cavidades, en esta cavidad y en todas las que tiene alrededor, un volumen, pensemos en un ideal, estanco. Entonces, ¿qué pasa si en esos volúmenes le metemos aire comprimido? El eje no le va a quedar otra que girar. ¿Gira excéntrico a la carcasa? Sí, gira excéntrico, pero nosotros no nos preocupa nada de eso, porque después la brida va a estar concéntrica al rotor. Entonces no nos preocupa que esté excéntrico, es una cuestión del fabricante. Pero básicamente lo que logramos tener son volúmenes variables en su giro. Y eso lo logramos por estas paletas de plástico que giran en este rotor. ¿Se acuerdan que yo les dije antes que lubricar sirve para algo? Lubricar sirve para dos cosas. Primero, para que no se gasten las paletas contra los bordes, porque si tuviese polvo, si tuviese agua inclusive, las paletas se van a gastar muy rápido y hay que cambiarla en un ciclo muy corto. Pero por otro lado, el aceite que metemos en el aire comprimido, que son gotas, básicamente es una nube, lo que nos permite es sellar las paletas contra la carcasa. Entonces, de esa manera tenemos mayor eficiencia, porque logramos generar volúmenes más parecidos a lo ideal, a una estanqueidad ideal. ¿Está bien? ¿Alguna duda de cómo funciona el motor? No. Sí, tengo una consulta. Sí. Yo entendí lo que dijiste de meter aire comprimido que haga girar a las paletas y que salga con menor presión, lo que sería P2, y hace girar y utilizas el movimiento que generaste. Pero ibas a explicar en el caso de meter aire atmosférico y eso no lo entendí. O sea, vos podés también comprimir el aire ahí y que salga por P2 más comprimido. Exactamente. Imagínate que en vez de que vos lo que querés generar es aire comprimido. Si vos agarrás un motor neumático y en el eje enchavetado tiene algunos acondicionamientos, pero no importa, pensémoslo en un ideal de vuelta para tratar de, esto es una cuestión conceptual y didáctica, no me interesa que vayan tan a lo fino. Pensá que en este eje que gira, le acoplás un motor eléctrico y lo haces girar, lo enchufás, lo conectás a 380 y empieza a girar. ¿Qué va a pasar con esto? Va a empezar a girar. Si vos lográs que eso gire, si fuese ciclónico, cambiás la fase si no lo hiciste bien, y empezás a girar en sentido antihorario, lo que va a pasar es que este aire que está a presión atmosférica se mete en esta cavidad, viene para acá y lo comprimís y lo mandás para aquel lado. Si eso lo lográs meter en un pulmón, como dijimos antes, lo que estás haciendo es comprimir aire. Claro. ¿Y si lo usas al revés para generar movimiento, gira en sentido horario? ¿Cómo? Perdón. Que si lo utilizas al revés, ya comprimido para generar movimiento, gira en sentido horario. Sí, exactamente. Obviamente que no usás lo mismo para generar aire comprimido para luego utilizarlo. Son dos conceptos distintos. Lo mismo que pienses que un generador eléctrico es exactamente igual a un motor. No, pero es prácticamente lo mismo. Cuando vos haces, bueno, por ahí Antonio y Ale nos pueden aclarar un poco mejor la diferencia, pero vos al motor empezás a hacerle girar el eje y te vas a tener, va a estar induciendo y vas a tener tensión en los bornes. Cuando le metes tensión en los bornes va a girar el eje. Entonces, más o menos, la misma analogía, pensémosla nosotros como una analogía en ese sentido. Obviamente que no es lo mismo, pero constructivamente es muy parecido. El compresor de aire comprimido a paletas, como este, y el motor neumático. ¿Está bien? Claro. Vamos, Sí. tratemos de no
no mezclar para no confundir, pero yo lo que le estaba tratando de comentar es, a veces es más fácil explicar el compresor de aire comprimido a paletas como este, que explicar el motor neumático. Cuando hacemos la analogía se entiende bastante más fácil. Agustín, si entendí bien, o sea, en el motor, o sea, la energía se la da, la tiene el aire comprimido y se la da, genera el movimiento rotativo en el motor, ¿no? Así es, sí. Ok, está bien. Así es. O sea, vamos de vuelta para acá arriba. O sea, el aire es el combustible, digamos, del motor. Exactamente. Vamos por este lado, lo comprimimos, lo acumulamos, lo secamos antes, lo distribuimos, lo filtramos, y luego de eso lo que usamos es un motor a paleta. Fíjense, en esta gráfica tenemos motor a paletas. En la mano de este tipo, en la mano de este tipo, en la mano de esta chica, una chica con pelo corto, en esta herramienta, en esta herramienta, en esta herramienta. No era muy inclusiva la imagen, tenía todos chicos, pero en todas estas van a tener motor a paletas, del mismo que vieron recién en la imagen, distintos tamaños. Lamentablemente no estamos yendo a la facultad porque tenemos algunos motores neumáticos para mostrarles ahí en la facu, pero créanme que básicamente es eso, que comprimimos el aire y el combustible, como dijo recién Santiago, o energía, va a ser el aire comprimido en vez de energía eléctrica. Lo que va a terminar pasando es que vamos a utilizar en industria farmacéutica, industria alimenticia, industria combustible, donde hay vapores, industrias de pintura, todo va a utilizar motores neumáticos. Jamás vas a usar un motor eléctrico. Hay unos CX que son antiexplosivos y demás, pero lo más normal es utilizar un motor de este tipo para, por ejemplo, un agitador de pintura, como estábamos comentando antes. Agus, sí. Una cosita. Referente a la analogía con el motor eléctrico, ¿sí? Del funcionamiento dual, ¿no? Con un motor eléctrico, por ejemplo, como habíamos visto en la parte de motores de continua, motor era híbrido, ¿no? Que podríamos entregar la energía eléctrica y me entrega la energía mecánica, y en contrapartida, si también funcionaba como un generador, es decir, si entregamos energía mecánica al eje, nos entrega energía eléctrica, es decir, funciona como generador. Cuando hablamos de un motor neumático, una de las diferencias que tiene con el eléctrico es que generalmente los motores neumáticos son de muy elevadas revoluciones, es decir, por ejemplo, los ejemplos que dieron del torno, del dentista o de la pistola neumática que usan en las gomerías, fíjense que son de muy elevadas revoluciones. Si quisiéramos hacer la analogía para que se tengan un comportamiento como compresor, este tipo de compresor, digamos, para comprimir aire hay otro tipo de tecnología, ¿no? De pistones y demás. Sí, pero si utilizarlo como compresor tendríamos que entregarle, digamos, una energía mecánica de muy elevadas revoluciones. Eso por un lado, ¿no? Como para destacar las diferencias. La otra cosa es que en este caso, en el caso del motor de neumático, podemos regular las revoluciones regulando la presión, a costa de perder también el par que nos entrega en el eje. Bueno, esto era un comentario que quería hacerles referente, que había quedado flotando ahí las diferencias. Sí, gracias Ale, perfecto. Sí, es verdad, eso yo no lo había aclarado. Logramos con motores, inclusive microtornos o equipos muy chicos, 5.000 vueltas, logramos vueltas altísimas, y es más, como compresor lo que vamos a lograr va a ser altas presiones y bajo caudal. Pero bueno, caudal y presión vamos a tratar de entenderlo ahora qué es. Pensemos en un par, como dijo Ale recién, en el par de un motor de esto. Un par sería... estamos agitando dulce de leche en unas paletas, que nos cuesta agitarlo, ¿no? Ese va a ser el par resistente de la aplicación. El par va a estar dado por la presión, y la velocidad de a cuánto vamos a girar va a estar dado por la cantidad de aire que le estamos dando, que eso va a ser caudal. Si nosotros lo que hacemos es restringir la manguera, sin bajar, sin penalizar en ninguno de los límites, porque si restringís mucho el paso de la manguera, bajás mucho la presión, terminás bajando la presión, lo que vas a hacer es, mientras estrangulás la manguera, que sería doblarla, lo que hacemos cuando estamos regando,
vamos a estar bajando el caudal, manteniendo la presión. En este caso, al bajar el caudal, lo que logramos es bajar la velocidad. En cambio, si ponemos en el FRL un regulador y el regulador empezamos a bajar la presión, manteniendo el caudal, vamos a lograr bajar el par resistor del otro lado, el par resistente del otro lado, o el par que podemos mover. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Sería como, bueno, no quiero decir porque está Ale y Antonio que son electrónicos y quizás hay Es lo una mismo, analogía la distinta. analogía sirve, tensión y corriente, es lo mismo. Eso, sería como la tensión y la corriente. Caudal es corriente, presión es tensión. Y se cumple que P por B, corriente por tensión, es igual a caudal por presión, la potencia. Bien. O torque por velocidad angular. Se cumple siempre eso, en todas las analogías. Bien, gracias Antonio, era más confirmado de lo que yo pensaba. Entonces, la analogía de tensión con caudal y presión con amperaje es exactamente lo mismo. Con corriente, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, de esa manera es que podemos variar uno sin penalizar al otro. Y siempre pensemos que no estamos en los límites. Obviamente, si uno empieza a estrangular una manguera, ya sea con la mano o con una válvula esférica, lo que va a pasar es que va a caudal, pero cuando la restringimos mucho ya empezamos a bajar la presión, obviamente. En una ventana de trabajo normal, podemos variar la velocidad o el par que va a poder mover del otro lado del eje enchavetado, como este caso, sin penalizar el otro. Entonces, de esa manera podemos controlar distintas acciones. En un pistón va a ser distinto, vamos a hablar sobre velocidad y sobre fuerza. Lo vamos a ver en un ratito. ¿Alguna duda de lo que dijimos recién, de lo que aclaró Antonio también? No. ¿No? ¿Podemos seguir? No. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos hacer para que el motor ande? Para que el motor arranque. Para que el motor arranque, lo que necesitamos básicamente es darle aire, ¿cierto? Y cuando queremos que pare, lo que hacemos es dejar de darle aire. Entonces no sería ni más ni menos que como una llave de paso, ¿no? Una llave de paso que uno gira 90 grados, como la llave del gas de una estufa, o la llave de agua de una cañería, que lo que hace es uno girarla 90 grados. Bueno, en este caso sería algo parecido a lo que estamos teniendo acá a la izquierda. Este es de alto caudal, no, bajo caudal se utilizan cosas más chiquitas, pero no importa, esto es para entenderlo didácticamente, más conceptualmente qué es. Esta es la válvula, este es el solenoide, este es el conector que vamos a traer desde nuestra lógica cableada, o desde, por ahora, lógica cableada, cuando veamos PLC va a ser desde nuestro PLC, para lograr abrir el paso y que empiece a girar. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo la vamos a llamar. Cuando está cerrada, que sería el caso este, cuando está cerrada y no permite el paso del aire comprimido, sería esta etapa. A las válvulas las vamos a llamar con dos números siempre. En este caso es la 2.2 normalmente cerrado. Normal close. ¿Por qué 2.2? Porque es dos vías, dos posiciones. Dos vías quiere decir una de entrada, una de salida, que es exactamente lo mismo que están viendo acá arriba. ¿Está bien? Y normalmente cerrado quiere decir que el resorte, lo que nos indica es que forzosamente este es el estado de reposo, y cuando la energice, cuando le meta señal acá, va a pasar a este otro estado, y le va a entregar aire comprimido, va a pasar del estado este al estado este. ¿Alguien no entendió esto? Es clave que hablen ahora porque en un ratito, si logramos verlo hoy, vamos a llegar a una válvula 5.3 y imagínense 5 vías, 3 posiciones, ya es un quilombo para esto. Entonces lo ideal es que entiendan... ¿Sí? Quiero pasar un informe. Sí. La semana del 5 de junio vence el trabajo práctico 2 y no incluye selección de PLC, solamente selección de sensores y especificación de un sensor digital y un analógico, y una salida digital y una analógica. ¿Quedó claro para todos? Ya subimos al campus esa información. Consulta con respecto a eso, porque sería la semana que viene, porque el viernes cae 5. Yo tenía entendido. Bueno, la semana del otro, la semana del 8 sería. Ah, perfecto, no, porque tenía anotado yo esa semana, la del 8, y cuando llegó el mail. No, la semana del 8. Buenísimo. Hay un error ahí.
Perfecto, buenísimo. Bien. Entonces, pensando en el TP2 que dijo recién Antonio, el motor neumático de la derecha sería el actuador y el preactuador sería la válvula que la acciona. Pero entonces, todos entendimos de que, todos y todas entendieron que cuando nosotros tenemos la válvula puede ser normalmente cerrada, normalmente abierta, y la hacemos cambiar de estado cuando energizamos un solenoide, y lo que termina dando como consecuencia es que abre el paso del aire comprimido para que el motor gire. Si fuese normalmente abierta, va a tener abastecimiento de aire comprimido constantemente hasta que energicemos el solenoide, que sería darle los 24 volt, los 12 o lo que sea. Esta en este caso dice, llego a leer ahí, 24 volt, acá está. Nosotros le damos los 24 volt acá y lo que va a pasar es cambiar de estado y va a hacer que lo que era normalmente abierto y el motor estaba girando, pasa a este estado, se desplaza toda la válvula para la derecha, y ahora lo vamos a ver en una válvula más en corte, y empieza a girar el motor. ¿Alguien no entendió esto? Entiendo el concepto, ahora lo que no me termina de quedar en claro es el tema de la numeración. Pues son dos, Sí. porque es una entrada y una salida, entonces suman dos. Sí. Pero el /2, ¿qué quiere decir? Dos posiciones, que te permite, sería como una válvula esférica que tenés girada a 90 grados y puesta en paralelo a la línea para dejarte el paso de aire. Esas serían las dos posiciones, 2 vías, 2 posiciones. Las válvulas se definen por, creo que estaba por acá escrito. Acá, vías / posiciones. La cantidad de vías, en este caso es una 2-2, entra aire, sale aire, y posiciones va a ser la cantidad de posiciones que va a tener en nuestra forma de escribirlo, que es esta. ¿Está Perfecto. bien? En este caso solamente hay dos posiciones posibles porque hay una entrada y una salida. Adelante. Sí, con 2 picos no nos va a quedar otra que tener 2 posiciones. Pero casi todas tienen 2 posiciones, ¿eh? Solo algunos casos particulares van a tener más de 2 posiciones, que va a llegar hasta 3, más de eso no. No, pues ¿Tengo una consulta? Y si es, por ejemplo, una válvula reguladora, sería las posiciones como... ¿También sería on-off? ¿Es una válvula reguladora, por ejemplo, de presión? Sí. No, esa no va a ser on-off. No, porque está regulando muchos instantes, es analógica esa teóricamente. Ah. No, debes explicarle que la corredera que abre y cierra las vías es la que tiene dos posiciones estables de trabajo. Exactamente, ahí lo vamos a ver en un corte un poquitito más adelante. Voy a poner un corte porque si no, no lo van a ver. Bien, déjenme un segundito que tenía este video, a ver si lo llegan a... Parece que se ve un poco entrecortado. Díganme si se ve, por favor. ¿Se está viendo ahí? Sí, se ve. Ahora les paso el link en el chat. Pero... Sí, se ve cortado, pero zafa. Bien. Ahí se ve el área, cómo es constructivamente una válvula 2-2. Hay un montón de videos de esto, googlean y encuentran. Pero... bien, lo que hacemos ahí cuando energizamos el solenoide, generamos un campo, traemos para arriba lo que estaba haciendo de tapón, y va a dejar pasar el aire comprimido. El resorte lo que nos va a garantizar es si es normalmente abierta o normalmente cerrada. Es un video muy rápido, pero ahí se entiende rápidamente de qué estamos hablando cuando hablamos de una válvula 2-2. ¿Está bien? El desplazamiento, lo que decía Antonio recién, el que genera el desplazamiento para poder cambiar de estado tiene dos posiciones, cerrado o abierto, o sea, la posición de abajo o la posición que está ahora, que es una posición de arriba. ¿Está bien? Claro, o sea, si es una que tiene salida a más de un motor, cambiaría el primer 2, que era el de las entradas y salidas. En cambio, si tiene más posiciones de, o sea, no completamente cerrado, completamente abierto, un intermedio, cambiaría el segundo 2, digamos. En realidad,
no te entendí bien el concepto si dijiste que si tenés más de un motor, si tenés más de un motor lo vas a hacer en general con 2 válvulas por separado. Las válvulas 2-2 tienen 2 posiciones, abierto y cerrado, salvo las reguladoras progresivas o algunas de, como dijeron recién, alguna analógica que por medio de una tensión variable que le podemos dar va a cambiar la apertura, pero no es lo normal. Lo más normalito que vas a encontrar va a ser un motor neumático con una válvula que le abre, que abre el paso de aire comprimido y empieza a girar directamente. Si tenemos más cosas, las válvulas van a ser distintas. Y ahora nos vamos a ir a los pistones para ver cómo se manejan los pistones con las válvulas, su selección. ¿Está bien? ¿Hago una consulta? Sí. En este caso, cuando decís normal abierto, es al revés que en los contactos eléctricos. Es decir, cuando es normal abierto, es que permite el paso del fluido, y normal cerrado es que no lo permite. Así es. Así es. Al revés. Ok, gracias. Bien. Sí, está buena la aclaración, yo ni siquiera la había pensado. Sí, claro, normalmente cerrado no me está dejando pasar, sino que me está cerrando la válvula. Normalmente abierto me deja pasar el aire comprimido para que el motor gire. Esta es la simbología del motor neumático. Ahí lo vamos a ir viendo. Una cosa más aclaro. Este resorte nos dice cuál es la posición de reposo cuando lo sacás de la caja y todavía no lo energizaste. Para cambiar de estado, tenés que energizar el lado que sería este solenoide, hay que energizar este. La verdad que todo esto es muy conceptual, por eso le estoy dando mucho tiempo y mucha bola para que después ya hablemos el mismo idioma y dentro de 2 clases ya estamos hablando de las válvulas de una forma totalmente normal, como hablan del normalmente abierto, cerrado, del tren de pulso, del timer, del contador o el enclavamiento, la retención y todo lo que estamos hablando que hace 4 o 5 semanas era medio un chino, ahora lo estamos hablando ya como un idioma propio, va a pasar lo mismo con las válvulas. Necesitamos hacerlo lo más rápido posible para poder avanzar en el TP2. Entonces, por eso es que metimos neumática en esta clase. Vamos a ir a otra aplicación. Fíjense, este sería el corte de una válvula. Y ahí está un poco lo que decía Antonio recién, que las posiciones de quien hace cambiar de estado, un pistón, es la pieza que está dentro de la válvula. ¿Cómo hacemos para que un pistón, esperen que lo tengo por acá, acá está. ¿Cómo hacemos para que un pistón avance o retroceda? Le tenemos que meter aire comprimido en una cámara y sacar el otro aire comprimido de la atmósfera, ¿cierto? Perdón, a la atmósfera. Y a la inversa, cuando queremos que el pistón cambie de estado. Vamos a tratar de ver el simple efecto que está por acá. Acá está. Perdonen que está un poco desordenada la presentación, vamos a ir y venir. ¿Qué pasa con el pistón de simple efecto? El pistón de simple efecto es un pistón que hace trabajo en un solo sentido. El trabajo va a estar dado por la fuerza, por la distancia, y la fuerza va a estar dada por la presión por el área. O sea, si acá, en la cámara donde le estamos metiendo el aire comprimido, elevamos la presión o elevamos el área de influencia de ese aire, lo que va a pasar es que va a generar más fuerza. Vamos a poder generar mayor trabajo, porque el trabajo va a ser fuerza por distancia. Pero en un solo sentido, porque en el otro sentido va a estar dado por el K del resorte y todas las variables que no la vamos a discutir ahora. Ahora, ¿quién tiene un pistón de simple efecto, por ejemplo, por un tema de seguridad? Un colectivo, por ejemplo, una puerta de un colectivo que tiene un pistón para abrirla. ¿Va a ser de simple efecto o va a ser de doble efecto? Simple efecto. ¿Por qué? Porque en un caso de emergencias apretás el botón y podés abrirlo manualmente. Si Bien, fuese si doble vos- efecto, necesitaría el aire comprimido del otro lado para poder abrirlo. Bien, ¿cómo es tu nombre? Lucas. Bien, Lucas, gracias por el comentario. Sí, exactamente eso. Ahora, vos fíjate, Lucas, si vos cerrás si vos cerrás para cerrar la puerta, metés aire comprimido de este lado,
lo que termina pasando es que empuja el pistón y hace cerrar la puerta, ¿cierto? Ahora, si vos lo que haces es despresurizar la línea de aire comprimido, por lo tanto hacer esto, que está pasando acá, el resorte va a volver para atrás y te va a permitir abrir la puerta. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Con una válvula 2.2, ¿vamos a poder hacer eso? Con una válvula 2.2 lo que logramos es meter aire, ¿cierto? En un solo sentido. Meter aire comprimido hacia un sentido, hacia un motor como hicimos antes. Supónganse que al pistón lo vinculamos a una 2.2, metemos aire comprimido en un sentido, lo metemos en esta cámara y hacemos que el pistón cambie de estado, avance. ¿Nos sirve una 2.2 para eso? ¿Qué opinan? ¿Podés repetir el ejemplo? Sí, si yo agarro un pistón, lo saco de la caja, pistón de simple efecto, quiero que el pistón avance, ¿sirve una válvula 2.2 para hacer eso? Sí. Sí, para que avance sí, pero no para que retroceda. Bien, ese es el punto. Son dos puntos. Primero quiero que avance y después quiero que retroceda. Para que avance, ¿estamos todos de acuerdo que una 2.2 sirve? ¿Por qué no te sirve para que retroceda? Si en la segunda opción vos tenés la descarga de aire. No, es que exactamente no tenés la descarga de aire. Vos fíjate que lo que sería exactamente esto. Vos le metés en este estado, ponele que tenés este estado. Energizás esto, te venís a este estado y le metés aire comprimido a la cámara del pistón para que avance, ¿cierto? Cuando volvés a esto, le estás poniendo un tapón, es como ahorcar la manguera. Por lo tanto, el pistón no va a volver. Entonces, O sea, vuelve por el resorte, digamos, ¿no? No por el aire del otro lado. No claro, porque haya aire del otro lado. es que si tenés aire acumulado, no va a poder el resorte ganárselo. Entonces, Claro. sí o sí necesitas vincular esa cámara a la atmósfera. Y ahí vamos a ver cómo se hace. Y se hace de esta manera. Esta es una válvula de accionamiento manual, es una cuestión didáctica, no le doy mucha bola a eso. Pero fíjense sí en esta parte, ¿eh? Fíjense lo que hacemos. En principio queremos que gane el resorte. Un cilindro de simple efecto. Y la cámara, que es la única cámara que podemos influir, porque esta por acá va a tener un filtro para que no le entre mugre, pero ahí nunca va a tener aire comprimido. Cuando nosotros lo hacemos cambiar de estado, por lo tanto, se desplaza para el otro lado, y estas son las dos posiciones que decía Antonio recién, lo que hacemos es, el aire comprimido que tenemos, que viene disponible, lo metemos en la cámara, comprime el resorte y lo hace avanzar. Si soltamos, nos volvemos de vuelta a esta posición, pero porque logramos que el aire vaya a la atmósfera. Este sería un punto abierto a es un punto abierto a la atmósfera. ¿Alguien no entendió esto? ¿O qué parte no se entendió? Perdón, Agustín, eso que acabas de explicar recién no es la llave 2.2, es la 3.2, ¿no? Exactamente. Gracias por la aclaración. Es una 3.2, porque la 2.2 nos permitía llenarlo, pero no nos permitía vaciarlo para que el resorte gane. Porque no nos permitía sacar el aire. Lo que nos permitía la 2.2 era prender un motor. ¿Está bien? La 2.2 es como un interruptor eléctrico. Exactamente. Deja pasar o no deja pasar la corriente, en este caso, deja pasar o no pasar el fluido, ¿está bien? Exactamente, así es. Aire, fluido en este caso. No puede ser aceite también. Sí, sistemas hidráulicos son muy parecidos. Tienen algunas válvulas que pueden llegar a cambiar, pero básicamente los sistemas hidráulicos son muy parecidos a los sistemas de aire comprimido. Obviamente con válvulas para eso, ¿no? Porque va a tener mucha más presión. Y muchísimo menor caudal, ejemplo. Pero fíjense qué va a pasar acá, que es lo que veníamos hablando antes. ¿Alguien tiene duda de qué es la válvula 3.2? ¿Sería como una válvula de 3 vías común de un sistema hidráulico? Sí, es una 3.2. Okay. 3 vías, 2 posiciones. Tengo una consulta, a mí no me quedó muy claro. ¿Cómo serían las 3 vías entonces?
Bien, las 3 vías serían, en una vía le conectas el aire comprimido, la otra vía tiene un filtro, que es para que no le entre mugre básicamente, pero está vinculada a la atmósfera, y la tercera vía sería la que vinculás con una manguerita al pistón en la parte de atrás. Ah, ok. Entonces, cuando querés que gane el resorte, que sería normalmente abierta, sería una 3.2 normal abierta, lo que te va a permitir es que gane el resorte porque el aire que está en esa cámara esté vinculado a la atmósfera. Cuando pasamos de estado y básicamente se desplazó un fierrito mecanizado, calibrado para lo que necesitamos, con sus sellos y demás, lo que terminamos logrando es ponerle un tapón a la atmósfera, principalmente de vuelta para que no le entre mugre, y vinculamos con una línea recta lo que era el abastecimiento de aire comprimido con la salida para el pistón. Y lo que hacemos es llenar la cámara de ese pistón y vence el resorte y toda la aplicación que tiene adelante en el pistón, ¿no? Para poder mover una puerta, ponerle. Ok. ¿Está bien? Chicos, una cosita, Gus. Referente a la pregunta, para ustedes consideren que las posiciones son los estados, ¿sí? Los diferentes estados que puede asumir una válvula. En este caso son 2 posiciones o 2 estados. Y la cantidad de vías es la cantidad de entradas, es la suma de las entradas más las salidas por estado, ¿sí? En este caso tienen una salida y 2 entradas. Bueno, todo depende de la circulación del aire, ¿no? Como se interprete. Pero es la suma de la cantidad de orificios, por llamarlo de alguna manera, que tiene la válvula por posición. En este caso tienen 3, en este caso son 3 porque tienen una que va al cilindro y 2 que van hacia, digamos, lo que sería la presión y otra que descarga la presión atmosférica. Bien. Pregunta, esta no puede estar en estado cerrado, digamos, que no permite la salida de aire a ningún lado. Como la anterior. ¿Cómo sería eso? ¿Qué es lo que querés hacer en la aplicación? A ver. Cerrarla y que el aire se quede en la cámara del pistón, digamos. No, en este caso no podés. Lo que sí podés hacer es, si vos en la salida esta que va a la atmósfera, pondrías qué válvulas para hacer eso. Ah, claro, una o dos ahí. Exactamente. No sé por qué se te ocurre hacer eso, pero si vos querés No, hacer... era para entenderlo nada más. No, está perfecto, es un tema didáctico, está clarísimo. Si vos lo que querés hacer es estrangular la salida de aire comprimido donde vos quieras, tanto adelante, atrás, a la salida del filtro, le pones una 2.2, que la comandás con tu lógica cableada, con lo que vos quieras, para que el aire no salga, ¿está bien? Claro, Perfecto, lo gracias. que sí me obliga a tener el aire comprimido, digamos, en régimen todo el tiempo que yo quiera tener el pistón activado, digamos. Sí, exactamente. Sí, siempre tenés que tener aire comprimido. Es como que quieras que un sistema eléctrico no tengas energía eléctrica disponible. Es lo mismo. ¿Está bien? ¿Se entendió, Santiago? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar, que les quería mostrar. Bueno, esto lo vemos un ratito. ¿Qué pasa ahora cuando en vez de tener un pistón de simple efecto, tenemos un pistón de doble efecto? Doble efecto quiere decir que va a hacer trabajo en los dos sentidos. Vamos de vuelta, trabajo de fuerza por distancia, y la fuerza va a estar dada por la presión por el área. Recuerden que el área de esta cámara va a ser mayor que el área de esta cámara, porque el área de influencia del aire comprimido en este lado va a ser todo el diámetro, y de este lado va a ser todo el diámetro menos el vástago. Entonces, las fuerzas van a ser distintas en la de avance que la de retroceso. Por eso en los ejercicios en general les damos a ustedes con una fuerza de avance de tantos newton y una fuerza de retroceso no mínima de tantos newton. ¿Está bien? Y a veces el retroceso nos termina definiendo un pistón de mayor diámetro. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo comandarían estas? Si lo que nosotros logramos hasta ahora es meter aire comprimido y sacarla de la atmósfera. ¿Qué deberían hacer con la otra cámara que ahora no tiene el resorte? ¿Me repetís, por favor? Sí. No te seguí. Viste que nosotros lo que dijimos recién fue,
que nosotros metemos aire comprimido en la cámara de la izquierda y lo que hacemos es generar fuerza en el émbolo del pistón, se desplaza para el otro lado venciendo la fuerza del resorte y de todo lo que tengas del otro lado. Si vos estás moviendo, abriendo una puerta, estás venciendo la fuerza propia de la puerta. ¿Está bien? Ahora, eso lo entendimos porque cuando queremos que vuelva, lo que hacemos es liberarle el aire comprimido, vincularlo a la atmósfera y el resorte gana. ¿Qué pasa con el pistón de doble efecto? Cuando necesitamos meterle aire comprimido de los dos lados, fíjate que en este lado metemos aire comprimido y vinculamos este a la atmósfera, y metemos aire comprimido y vinculamos este a la atmósfera. ¿Cómo se puede hacer? Lo tengo que invertir. Sí, tenés que invertir la 3-2, ¿no? Claro, digamos, donde tenía atmósfera le pongo comprimido y al inverter. Bien, exactamente, es como dijiste, pero lo que hacemos es utilizar una válvula que es un poquito más compleja, que se llama, pensemos en esta, en general usamos una 5.2, pero pensemos en la 4.2. ¿Qué está haciendo acá? Abastecimiento de aire comprimido, salida a la atmósfera, lo mete en una cámara y lo vincula a la otra. Cuando desplazamos y nos vamos al segundo estado, metemos aire comprimido a la otra cámara y vinculamos la primera que antes teníamos aire a la atmósfera. ¿Está claro? Clarísimo. Esta sería la válvula 4.2, muy utilizada en hidráulica y no tanto en neumática, pero existe. Pero didácticamente se entiende mucho más fácil con la 4.2. Lo que nosotros en general vamos a usar va a ser la válvula 5.2, que está por acá, la voy a llegar. Esta misma. Fíjense qué pasa. El pico 1 es el de aire comprimido. El pico 3 y el pico 5, todos roscados para ponerle su conector, son filtros, van a estar vinculados a la atmósfera. Y la salida 2 y la salida 4, o sea, las pares van a estar vinculados a los pistones. Fíjense qué pasa, el aire comprimido viene para acá, este muellecito para acá, este rebaje, deja pasar el aire comprimido para acá, y la salida la permite venir para acá. ¿Qué pasa cuando el pistón se desplace? Va a estar vinculando el 1 con el 4, por lo tanto, dándole aire comprimido, y lástima, no tengo el corte del otro lado. El 1 con el 4 para darle aire comprimido de esta cámara, que el pistón se desplace para la derecha, vinculando la salida 2 con la salida 3, porque esto se desplazó para la izquierda. ¿Está bien? ¿Es una 5.3? 5.2. Tiene dos estados. Ah, perfecto. 5 vías. ¿Cuántas vías ven ahí en ese corte vos? ¿Cómo? ¿Cuántas vías ven ahí en el corte? No, perfecto. Son 5 vías, pero digo, pensaba yo que tenía 2 estados, nada más el pistón puede estar en 2 lugares. Toma, fíjate la corredera, cuántas posiciones toma. ¿Está bien? Sí, no le queda otra que irse para el otro extremo. Ahora vamos a ver una que sí le permite otra cosa, pero en principio quiero que entiendan esta. La válvula 5.2, 5 vías, 2 posiciones. Y esa la vamos a usar para cilindros de doble efecto. ¿Está bien? La vamos a nomenclar así. Viene el aire comprimido, se lo entrega al pico 2 y el pico 4 a la atmósfera. Cuando cambiamos de estado, el aire comprimido viene para acá y sale para la 4, y la 2 vincula a la 3 para la atmósfera. ¿Se entendió eso? Esto es medio raro para entender rápido, pero principalmente se entiende en esta foto. ¿Qué estamos haciendo cuando cambiamos de estado? O sea, con 1, 2 se desplaza hacia la derecha y con ¿cuál dijiste a la izquierda? Con 1.4. Ok. Sería 1.4, pero le tenés que permitir salir el aire que antes tenías en 2, por lo tanto 2 con 3. ¿Lo entendiste ahí? Se me cortó un segundo, o sea, pero vos tenés 1, 2, se desplaza a la derecha y 4, 5 sale el aire. Después para el otro lado tendrías 1, 4 y el otro 4, 3. No, 2, Ok, 3. perfecto. Ah, 2, 3. Sí. Sería esto, fíjate. Sería exactamente esto. Tenés 1 con 2, 4 con 5. Y en el otro estado tenés 1 con 4,
y 2,3. Claro, ok. ¿Está bien? Sí, perfecto, Les gracias. muestro acá la 3.2, gracias. Les muestro acá la 3.2 para que la entiendan antes. El aire que está en la cámara a presión atmosférica está vinculado al pico 3, pero cuando cambiamos de estado y nos venimos a esta ventana, a esta posición, a este estado, estamos dando aire comprimido del 1 con el 2, el 3 le ponemos un taponcito. Entonces le estamos dando aire comprimido. Eso es en la 3.2 que vimos hace un ratito. La 3.2 normal cerrada, la 3.2 normal abierta, la 4.2 se grafica como lo estamos viendo ahora. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda hasta ahora? Debe haber un montón, no se animan a preguntar, pero ¿alguna duda un poco conceptual que pueda verificar alguna... Hola. Sí. Sí, perdón, no me termina de quedar claro por qué usaría una 5.2 sin una 4.2. En cualquier Es lo ámbito. mismo. Simplemente por una cuestión tecnológica es más fácil fabricar. Como va a escape el fluido, el aire va a escape, no lo reutilizamos, es más fácil fabricar una válvula que tiene 5 vías que una de 4, ¿está bien? 4 se usa para hidráulica más comúnmente, porque reciclamos el aceite, no lo tiramos, ¿está bien? Claro, Es una entonces cuestión en el tecnológica. marketing lo que hacemos es devolverlo a la atmósfera. Claro. Eso es la No importa diferencia. por qué vía, si es la 3 o la 5, siempre va a ir al mismo lugar, ¿está bien? Ok. En cambio, si tenemos aceite, tenemos que mandarlo siempre a un solo lado, ¿está bien? No Gracias. podemos tirarlo, Sí, lo reciclamos. perfecto. Es solamente por una cuestión tecnológica. Es más fácil construirla así que construirla con 4. Pero igual existen las de 4 o 2, ¿está bien? En neumática. O 4 o 3 también existe, pero se usan más 5 vías. No sé si Bien. quedó claro. Sí, sí, clarísimo. La 4, Razones tecnológicas. Y en cualquier caso, la otra es para fluidos hidráulicos. Sí. Exactamente. Bien, gracias. Espero que las dudas sean las mínimas posibles. Hablen, por favor, si hay alguna duda. No tengo problema en explicarlo varias veces lo mismo. Lo que es clave es entender. Vamos a recapacitar un poquito antes de entrar a la 5.3 para atrás. Tenemos una 2.2 que va a ser o normal cerrada o normal abierta y nos va a permitir el fluido en un solo sentido. Entonces, su gráfica va a ser como la estamos viendo ahora y su forma física va a ser parecido a esto. Puede haber más chicas, puede haber más grandes, puede haber de plástico, pero no importa. La lógica es que tenemos dos ejes roscados donde vamos a poner picos, donde vamos a poner conectores, donde vamos a poner mangueras y donde vamos a poder meter de un lado aire comprimido, del otro lado vincularlo a un motor neumático y va a girar. Creo que es una de las pocas aplicaciones, además de llaves de paso. Si ustedes tienen, uno de los grupos, por ejemplo, hace un reactor, donde tiene que permitir una llave, un paso de entrada de agua, supóngase. No puede, digamos, no va a ser muy distinto a esto. Puede ser que para grandes caudales se use una válvula de arriba, que lo vamos a poder ver no hoy, pero en otra clase, si necesitan, pero no es muy distinto a lo que estamos viendo ahora. La 2.2. La 3.2 nos va a permitir que el aire pase para arriba y que después el aire venga para abajo. Cuando digo que suba, que pase para arriba, estoy diciendo, meto aire comprimido por el pico 2 hacia el pistón, que lo vimos acá, ahí. Meto aire comprimido por del pistón, por el pico 1 hacia el pico 2 para el pistón, y cuando quiero vaciarlo lo vinculo a la atmósfera. Esa sería la 3.2, que está normalmente abierta, normalmente cerrada. Y después la 5.2 o la 4.2, que es exactamente lo mismo, nada más que físicamente, constructivamente son distintas, y lo que hace es compartir el escape. Lo que hacemos es vincular o cruzar las vías del aire comprimido con el escape versus las que salen para el pistón. Con eso logramos que el pistón avance o retroceda. ¿Está bien? La 5.2, como dijimos antes, es más parecida físicamente a este corte. Esto es una válvula de Festo, y su forma, como la vamos a escribir, va a ser exactamente igual a esta. El pico 2, el pico 4, el pico 1, 3 y 5, que son los escapes, el 1 del aire comprimido, y el 2 y el 4 van a ser las salidas al pistón. Bien, vamos a ver algunos otros actuadores para tratar de utilizar alguna otra válvula. Este es un actuador rotativo.
¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr, es un pistón, imagínense un pistón común, pero el pistón lo que tiene son dos cámaras. ¿Y qué pasa a diferencia? Está claro que si queremos ir de tope a tope podemos usar una válvula 5.2. Si acá tenemos el conector del aire comprimido y acá tenemos el conector del aire comprimido, tenemos que la mesa gire una vuelta, que es lo que te permite esa cremallera. ¿Está claro que con una 5.2 se puede hacer? Sí. Pero ¿qué pasaría si lo que nosotros queremos es dejarla retenida en una posición intermedia de los extremos? Lo que hacemos ahí es físicamente estrangular las mangueras, que sería lo mismo que usar una 5.3, y ahora la vamos a ir a ver. ¿Y por qué lo podemos hacer ahí? En realidad lo podemos hacer con un pistón también, una 5.3 centro cerrado. Vamos a poquito. 5.3 centro cerrado sería la que estamos viendo acá a la derecha. Fíjense que el estado de la derecha es exactamente igual al de la 5.2. Que el estado de la izquierda es exactamente igual al de la 5.2. Pero en el medio tiene un estado que tapa todo. Tapa la entrada de aire, tapa los filtros y tapa las salidas de del aire comprimido. Por lo tanto, no deja salir el aire del pistón. Si nosotros queremos que un pistón se quede en una posición estable, intermedia de los extremos, una 5.3 se puede hacer sin ningún problema. Muy utilizada en aplicaciones como esta. También hay dos válvulas más de 5.3. Una consulta, Agustín, disculpa que te interrumpa. Esto igualmente tiene una resistencia, digamos, del otro lado, como estoy venciendo un resorte y lo que yo hago es cortar en el momento que me interesa. Sí. Exactamente, y lo que estás teniendo del otro lado es un fluido compresible con la presión determinada que le metiste antes. Entonces, cuando vos taponás los extremos para que te quede en una posición intermedia, imagínense ejemplos de que tenemos de parcial o de la guía. Una mesa con 3 posiciones estables. No les queda otra que usar una 5.3 centro cerrado. Porque es la posición extremo y la posición intermedia, que la vamos a medir con algún sensor que ya vamos a ver, o lo ven en sensores con el red switch y demás. Pero lo que vamos a hacer con un actuador rotativo, principalmente, es colocar una válvula 5.3 para tener posiciones estables intermedias. Si nosotros lo que queremos es que esa mesa quede loca, que la podamos mover con la mano, lo que tenemos que hacer es vincular las dos vías, digamos, esta vía y esta vía, a la atmósfera. Entonces ahí se encuentra la 5.3 centro abierto, que yo no sé si la tengo acá. No la tengo acá, pero, perdón, pensé que estaba acá. La 5.3 centro abierto sería vincular el 2 con el 5, perdón, el 4 con el 5, el 2 con el 3 y un tapón en el 1. Esa sería la 5.3 centro abierto. Te permite trabajar en este estado, pero si está desenergizada, gana el estado del medio y hace que la mesa la puedas mover con la mano. ¿Se entendió? Un poco extraño esto para entenderlo rápido, pero... No, sí, se entendió. Bien. Y después hay una tercera posibilidad de 5.3 que se llama centro a presión, que le mete aire comprimido del 1 al 2 y al 4. Ahora, eso se puede utilizar en este caso. ¿Y por qué no se puede utilizar en un pistón? ¿Qué pasa si a un pistón le metemos, pensando en un pistón horizontal, ¿no? ¿Qué pasa si le metemos, que está en posición horizontal, no en forma vertical con una carga? ¿Qué pasa si a un pistón le metemos aire comprimido de los dos lados? ¿Pistón va a caminar o no? Queda quieto. ¿Por qué se va a quedar quieto? Porque tiene la misma presión de los dos lados. Va, en realidad se puede mover si tiene un resorte, algo.
No, es como dijiste vos, tiene la misma presión, pero acordate que yo hablé antes que la fuerza está determinada por la presión por el área. ¿Las áreas son iguales? No, porque de un lado sale el pistón y del otro lado no. Exactamente. Entonces, en un pistón, como este, si le metemos una 5-3 centro a presión, va a tender a irse para la derecha, porque el área de influencia de la izquierda es mucho mayor. En cambio, en un pistón, en un cilindro sin vástago, no, en un actor rotativo, sí se puede hacer. ¿Está bien? Clarísimo. Lo mismo pasa con el cilindro sin vástago. El cilindro sin vástago es un cilindro que no pierde carrera por su forma estructural, pierde carrera porque tiene una longitud interna, pero pasa lo mismo, el área de influencia del lado derecho con el lado izquierdo son iguales. Por lo tanto, ahí se puede usar una 5-2, 5-3, centro presión, centro cerrado o centro abierto. Depende de la aplicación. Vamos a ver alguna aplicación más. Si ustedes tienen aire comprimido, si ustedes quieren generar vacío. Perdón, ¿quedó claro lo de las válvulas? Antes de ir a algunas aplicaciones especiales. Por mi lado, sí, muy claro. Recuerden que las válvulas, vamos a ir un poquito a la programación de las válvulas y después vamos a ver a las aplicaciones especiales. Y gracias por los comentarios. Si ustedes tienen una 5-2, puede ser monoestable o biestable. Monoestable quiere decir que tiene una válvula de este lado, una conexión eléctrica, y de este lado un resorte. Por lo tanto, gana siempre la que tiene el resorte. ¿Qué tienen que hacer cuando ustedes lo programen y quieran cambiar de estado? Energizar la bobina y mantenerla energizada, con alguna retención, como hacemos siempre. En cambio, si es biestable, y cuando hablo de biestable quiere decir que tiene un conector eléctrico de un lado y un conector eléctrico del otro, con darle un pulso ya cambia de estado la pisita intermedia de acero y ya el pistón cambia para el otro lado. Le podés sacar la tensión y se queda ahí. Le podés sacar la energía eléctrica y se queda en esa posición. La válvula, el pistón va a seguir caminando hasta que llegue a su extremo. ¿Se entendió eso? Vamos de vuelta. Tenemos 5-2, monoestable o biestable. Todas las válvulas pueden ser monoestable o biestable, menos la 5-3. La diferencia es que, voy a buscar alguna que tenga el conector. Pensemos en esta. ¿Qué pasaría si en vez de tener un resorte de este lado, tiene otro? Lo que pasa que no es didáctica las dos, perdón. Vamos a buscar otro. Esta, ahí tenés la 5-2 anteriormente. ¿Está? No, el ejemplo anterior, que tenés el corte. Bien, gracias, Antonio. ¿Qué pasa si ustedes acá, en vez de tener un conector de este lado, que está de este lado, tienen un resorte, que lo tiende a mantenerlo del lado... Se escucha medio entrecortado, Agustín. ¿Cómo? Se escucha entrecortado. A ver ahora. A ver ahí si mejora. Ahí mejoró. ¿Qué pasaría si este fierrito tuviese un resorte de este lado que lo tiende a ir para la izquierda? Cuando energizamos la válvula esta, lo lleva para adelante. ¿Esa sería una válvula monoestable o biestable? Monoestable. Bien. Excelente. Y sería monoestable porque es un monoestado. El estado es siempre el mismo. ¿Y qué pasaría si ustedes compran una válvula monoestable y la conectan al pistón y el pistón, en vez de quedarse retraído, sale siempre? Y ustedes querían lo contrario. ¿Qué tienen que hacer?
¿Conectarlo al revés? Exactamente, dar vuelta a las mangueras. Exactamente. Ahora, para que sea vía estable, tienen que tener conector de este lado y conector de este lado. Cuando ustedes le dan un pulso, cuando digo un pulso es una señal de un segundo, ya el émbolo del medio cambia de estado y el pistón camina. Lo desenergizamos y el pistón va a seguir caminando. Por lo tanto, en la programación de la lógica cableada, ustedes no tienen que retener absolutamente ninguna señal. En cambio, si es una válvula monoestable, para que cambie de estado tenemos que energizarla y mantenerla energizada. Por lo tanto, con alguna retención, de las que ya vimos unas cuantas veces, la logramos mantener y que siga caminando el pistón. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Qué pasa con la 5.3? Es la que vimos antes. La 5.3 no tiene posibilidad de que sea monoestable o biestable. Es solo monoestable. Y solo monoestable quiere decir que el estado del medio es el que siempre gana. Si energizo el de la derecha y lo mantengo energizado, el pistón camina. Si energizo el de la izquierda y lo mantengo energizado, el pistón camina para el otro lado. Si en cualquiera de los dos casos saco la energía, se va a la posición del medio, que si es cerrado el pistón va a quedar quieto, si es abierto me permite girarlo, y si es centro de presión me lo mantiene con más presión, si es un cilindro de los que dijimos que se podían utilizar. El punto principal de esto es que a ustedes lo que les cambia, lo que les va a cambiar, es la forma de programar. Si ustedes eligen una 5.2 o una 5.3, si la aplicación lo permite, es exactamente lo mismo. Y si eligen una 5.2 monoestable o biestable, seguramente se puede usar cualquiera de las dos. Lo que va a cambiar es la programación, y la programación va a cambiar porque la señal la tienen que mantener retenida o la señal la tienen que dejar o no es necesario, y con solo un pulso alcanza. Eso lo vamos a ver en las prácticas, en unas 2 o 3 clases sucesivas, ¿no? Pero recuerden que no es lo mismo tener una válvula monoestable o biestable. Primero la aplicación te va a definir si es un pistón de simple efecto, usas una 3.2, si es un motor neumático, usas una 2.2, si es un pistón de doble efecto, vas a usar una 5.2, si es un actuador rotativo sin posiciones intermedias, usas una 5.2, si es un actuador rotativo con posiciones intermedias, usas una 5.3, centro cerrado, centro presión, o lo que vos quieras. Ahora, en cualquiera de ellas puede ser monoestable o puede ser biestable, salvo la 5.3 que es única. Espero no haberlos mareado mucho con esto, pero es importante tener en cuenta que con la selección va a cambiar el programa. Y puede ser que esté bien resuelto por un grupo con una 5.2 monoestable que con otro grupo con una 5.2 biestable, o con una 5.3. ¿Está bien? Te hago una pregunta, Agustín, no sé si lo dijiste y se me pasó. Entonces, si es biestable, no es normal cerrada o normal abierta. O sea, no tiene esa caracterización, ¿o sí? Exactamente. No es normal abierta o normal cerrada, exactamente. Vos, al último lado que energizaste es donde está. Claro, perfecto. Bien. Por otro lado, en las programaciones, vamos a ver en las prácticas que ustedes no energizan directo las válvulas, energizan relé, y con los relés energizan las válvulas, porque las válvulas no tienen conectores auxiliares. La válvula esta, que uno está viendo ahora, o la válvula esta, que viene con un cable de 24 volts y lo energiza, o la válvula esta, no tiene un conector auxiliar, no tiene contactos auxiliares. Entonces lo que hacemos para poder contar con los contactos auxiliares es energizar un relé, sacarle un auxiliar, hacer la retención, y el relé me energiza la válvula en otro lado. Eso lo vamos a ver en las prácticas. Pero jamás pongan esa herramienta para poder anular o es suficiente para poder anular un examen, que ustedes pongan un contacto auxiliar de una electroválvula. Los contactos auxiliares son de los relés o de los contactores. En este caso vamos a usar siempre relés. El relé vamos a usar la retención para poder mantenerlo energizado, y el relé con cualquiera de sus contactos vamos a energizar la electroválvula. ¿Está bien? ¿Alguien no entendió eso? ¿Alguna duda?
Perfecto. Yo tengo una consulta con respecto a la 5.3. Sí. Vos dijiste que no tiene, o sea, es monoestable porque siempre el del medio es el que yo de cada lado le envío una señal, digamos, tiene un receptor de cada lado como tenía la 5.2 y estable. Sí. Y además tiene dos resortes que te lo mantienen en la posición del medio. Déjame que lo... ¿No tenés un corte de eso o un simbolito de eso? No, pero lo googleo yo. Agustín, ¿no puede responder lo de las electroválvulas que no tienen contactos auxiliares? O sea, ¿cómo haría para generar... O sea, no entiendo bien cómo utilizarías el relé. Ahí va. Si me permitís, Agus. Sí, dale. Rodrigo, Ramiro, Rocío, que no sé quién habla, Rafael. Ramiro. Ramiro. Sí, Ramiro, mira, el tema es así. ¿Viste cuando hacíamos con lógica cableada la activación de motores? O sea, bueno, pensá que en este caso, el que sería el actuador, ¿sí? Es decir, el motor, es la válvula, la electroválvula en este caso. Y el motor vos lo accionabas con un contactor. Y, digamos, y vos identificabas si ese motor estaba en funcionamiento o no con la activación del preactuador, es decir, del contactor. Bueno, para este caso es exactamente lo mismo la analogía. En lugar de estar prendiendo un motor, estás prendiendo una válvula, una electroválvula, ¿no? Que es un electroimán en realidad. Entonces, para poder identificar si ese electroimán está activo o no está activo, lo haces a través de un relé. En este caso, estás manejando, digamos, corrientes mucho más chicas que las que maneja un motor. Esa sería la idea, Ramiro, no sé si se entiende. Perfecto, claro. Entonces yo uso los contactos auxiliares del relé para generar lo que quiero generar cuando abra o cierre la válvula. Claro, los contactos auxiliares del relé los usarías, por ejemplo, para mantener la excitación en una de esas válvulas, para hacer el autoenclavamiento que harías en un motor. La otra cosita que quería agregar es que así en cada uno de los accionamientos, por ejemplo, Agustín habló de un pulsador, en ese caso estás hablando de un accionamiento mecánico. No sé si Agus lo vas a dar ahora eso, no lo comento. De los tipos de accionamiento. Dale tranquilo. Bien, los accionamientos pueden ser mecánicos, a través de un pulsador. Estamos hablando de los accionamientos de una válvula, ¿no? Puede ser un accionamiento también con un resorte, que también es mecánico. El resorte lo que hace es trata de tenerlo en la posición opuesta. Puede ser eléctrico, es decir, a través de una electroválvula o electromecánico. Y también puede ser neumático, a través de otra estoy hablando chiquito, de otra válvula neumática. Esos serían los diferentes tipos de accionamientos. Bueno, era eso que quería aclarar, ¿no? Sí, gracias, Ale. Nosotros estamos enfocados en las eléctricas por varias razones. Primero, por un tema para... Por otro lado, porque había pedido... Por último, porque el CADESIM tiene solo eléctricas. Por eso es que no estaba mencionando las otras. Pero Agustín, se está cortando tu voz. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Lo que estaba comentando, espero que no se corte, es que estamos viendo eléctricas, principalmente porque estamos viendo electroneumática, porque el CADESIMU permite solo usar eléctricas. Entonces estaba enfocado en esa, pero es válido lo que el comentario de Alejandro, que su accionamiento puede ser neumático o puede ser manual. Ahora les muestro una lógica de accionamiento neumático. Acá ahí googleé porque no tenía una válvula 5.3 y acá tienen los tres modos de la válvula 5.3, para explicarle a Santiago que recién preguntó. Este es centro cerrado, este es centro abierto, entonces las dos cámaras las vincula a la atmósfera, y este es centro a presión, que le mete la presión 1 a la cámara, a los conectores 4 y 2. Pero si ustedes ven acá, cualquiera de los tres tiene dos resortes, uno arriba a la izquierda y uno arriba a la derecha. Eso lo que hace es forzosamente el fierrito del medio, el que está mecanizado de la 5.2 que vimos antes, lo mantiene en el medio haciendo esto.
Si energizamos este conector, se viene para acá. Si energizamos este conector, se viene para acá. Si no está energizado ninguno de los dos, se viene al medio gracias a los dos resortes que tienen las puntas. ¿Se entendió, Santiago, ahí? Perfecto. O sea que si yo llego a programar mal, voy a tener, digamos, se puede llegar a contradecir las señales, tengo que programarlo bien, digamos. Sí, nosotros apuntamos que siempre programen bien, pero ese no... No es APB, hay que programarlo bien. De paso, Agustín, en esa válvula se ven los tipos de accionamiento que tiene esa válvula, ¿no? Mecánico, neumático y eléctrico. Así es. Este sería el que es como una T, es el manual, que sería el mecánico, el que es un triángulo sería el neumático, y el que es con igual a una bobina de un relé, que es la que usamos en el CADE. En el CADESIMU tenemos un conector eléctrico. Ahora, como decía antes, y para aclarar un poco y reforzar lo que decía Ale, nosotros no tenemos contactos auxiliares en las bobinas, y siempre vamos a energizar los relés. Espero que eso haya sido claro, si no avisen y le pegamos una vueltita más. Bien, ¿está claro más o menos eso que preguntaste, Santiago, sobre la 5.3? Lo entendí Entonces, el perfecto. estado, el monoestable, la 5.13 es monoestable, porque el estado es único y es el del medio. No importa si es centropresión, si es centro abierto o centro cerrado. La 5.2, la 4.2, la 3.2, inclusive la 2.2 puede ser, la 2.2 es rarísimo, no sé si se consigue, pero todas pueden ser monoestable o biestable. Puede tener una bobina o puede tener dos bobinas. Vamos a ver, aplicaciones especiales lo vamos a dejar, pues les quiero mostrar. Agustín, ¿tenés alguna imagen de la vía estable, cómo es la corredera, que tiene un enclavamiento mecánico para que se quede en esa posición? No, pero la puedo buscar. En realidad es una muesca con una bolita y un resorte, ¿no? Que cuando le das un impulsito se clava mecánicamente, pero fíjate a ver si está por algún lado. Ahí lo busco, sí, pues son todas servoasistidas. Ahora lo googleo y lo busco, si no después se los paso. Si no, en la próxima clase no hay problema, pero... Bien. Esta sería una válvula, como dijo Ale recién, de accionamiento manual, que les dije que es como una T. Y esta es una válvula de accionamiento neumático porque tiene un triángulo. Nosotros le apuntamos por ahora a entender lo eléctrico, pero veamos este circuito cómo es. Agarramos el aire comprimido del compresor, abastecemos esta válvula y abastecemos la otra válvula. Cuando nosotros le damos accionamiento manual a esta válvula, permite el paso de aire comprimido para acá, le da aire comprimido a esta válvula y la hace cambiar de estado para luego cambiar de estado el pistón. Fíjense que acá lo tienen. Esto es lo que decía Ale recién. Válvulas de accionamiento manual, válvula de accionamiento neumático. Y la última es la válvula de accionamiento eléctrico, que es la que en general vamos a utilizar. Fíjense dónde está el aire comprimido ahí, ¿no? Cuando le hacemos cambiar de estado, el aire comprimido viene para acá, viene para acá, viene para acá, me energiza esta, por lo tanto me deja el paso de aire comprimido y hace cambiar de estado el pistón, que era de simple efecto. Entonces sería una 3.2 de accionamiento manual, una normalmente cerrada, normalmente cerrada, una 3.2 normalmente cerrada de accionamiento neumático y un pistón de simple efecto. ¿Está bien? Pensé que acá sería con una 5.3. La 5.3 de accionamiento neumático en ambos lados, no puede ser mix, siempre es uno u otro. Y dos válvulas de accionamiento manual. Una u otra va a hacer cambiar de estado el pistón. De doble efecto. Fíjense cómo viene el aire comprimido. ¿Cómo? Ahí la causa, digamos, la razón por la cual no hago manual la que es neumática es por una cuestión de esfuerzo, digamos, que es muy grande el esfuerzo y por eso le mando aire comprimido, ¿o por qué sería? No, sería como tener el pulsador de un lado y el contactor del otro lado, ¿no? Sería como, vos tenés un pulsador que es muy chiquito, que lo podés mover con el dedo pulgar de tu mano, movés para arriba uno y para abajo otro, o dos botones. Una válvula que es más grande la alejás de vos. Y es más, todas este manguereo, lo que es mando, lo podés usar con mangueras de 4 milímetros, de 2 milímetros, 3, creo que de 4 es lo más normal para esto. Y lo que es potencia,
por ahí acá lo abasteces con una manguera de acá, y obviamente aguas arriba también, con una manguera de 8 milímetros o de 6 milímetros, depende de lo que necesitas. Entonces, Eso va a depender de los consumos que tengas en el cilindro, la velocidad que quieras. Bueno, va a depender de un montón de factores. El diámetro de la exactamente. Así es, la aplicación te va a definir a vos si tenés espacio para poner la válvula en la mano, si ponés dos accionamientos manuales para hacer cambio de una válvula neumática, no tenés electricidad en todo el dispositivo. Depende de un montón de factores, como dijo Antonio recién, pero principalmente caudales, disposición de espacio para disponer las cosas y la disposición del pistón también y de la válvula, ¿no? A veces necesitas más de un botón para accionarlo y lo replicas en varios lados y es una sola válvula con varios botones. Claro, sería un paralelo como un circuito neumático de comando y otro de accionamiento. Así, es como uno de potencia y uno de mando. Es más o menos a eso. Te digo, Antonio, que busque un corte de una 5-12. Sí, pero una consulta, una cosita nada más. En la materia nos enfocamos al electroválvulas por un tema aparte del KDSIMU. Simplemente que Industria 4.0 está enfocado a que todas las máquinas se comuniquen entre sí. Tener información de todo lo que pasa en una instalación, ¿está bien? Y si no tenemos y toda la información es eléctrica. O sea, si hacemos un circuito neumático, perdemos información de lo que está pasando ahí. De todos modos, en muchas aplicaciones no queda otra alternativa que usarlos. Pero en la mayoría de los casos, lo que se pretende es tener información y poder manejarla eléctricamente, esas instalaciones. No sé si se entendió el concepto. Sí, eso no quita que veamos en eléctricas, no quita que existen las manuales y las neumáticas. Estoy viendo algún corte de eléctrica, perdón, de una 5.2 y no encuentro, porque lo que dice Antonio es el accionamiento manual que llegar a tener acá, que permite el paso de aire, que es lo mismo que hace el solenoide. Lo que hace me refería a las vías estables. Ah, las vías estables. Sí, donde está el esquemita con la corredera que tiene un mecanizado. A ver si es este, Antonio. No, esa es la corredera, la vía estable. Ese era monoestable, por eso no era. Bueno, lo voy a buscar y se los paso. Sí. Igual no hace la materia, no hace eso, es constructivo nada más. Sí, ni hablar. Sí, a ver, lo importante de aclarar lo que está diciendo Antonio es que el aire comprimido es el que hace que la válvula cambie de estado, y entonces el aire comprimido lo que hace es, la válvula lo que hace es tomar el aire comprimido que uno está abasteciendo, y por medio de un paso de una valvulita calibrada, permite que esa válvula cambie de estado, y a partir de ahí empieza a hacer sus cosas con los pistones. Lo importante para saber eso es que la presión no puede bajarse mucho, hasta 3,5, 4 bares puede trabajar, menos de eso ya la válvula no cambia de estado porque usa el propio aire comprimido para cambiar. No es que el solenoide se trae el fierrito para un lado, se trae el fierrito para otro. Nosotros le decimos eso por un tema didáctico y para que se entienda rápido, de que el solenoide hace un electroimán y se trae la válvula, pero en realidad no es lo que pasa. Lo que pasa con el solenoide es que abre una valvulita, está servoasistida, digamos, abre un paso de aire comprimido para que el aire comprimido haga cambiar de estado la válvula, tanto para un lado como para el otro. Por eso es que uno puede hacerla cambiar de estado en forma manual, pinchando un agujerito que tiene. Tiene un agujerito o un botoncito que uno lo pincha y hace exactamente lo mismo. No sé si queda alguna duda, ya estamos en hora. Vimos generación. Sí. Para cerrar, ¿sí? estos 2 minutos que quedan, quería hacer una pregunta, ya que están todos los alumnos presentes, referente al tema del trabajo práctico, ¿no? Y al tema del vencimiento de la segunda parte que planteó Antonio. En términos generales, quería preguntarles, la verdad que nos gustaría saber, que nos hagan una devolución en cuanto al avance, ¿no? Si bien estamos viéndolo con los ayudantes. ¿Cómo ven el tema de cerrar para esa semana
con la selección de los sensores? ¿Creen que llegan bien o quieren una semana más? Yo por mi parte no creo que lleguemos. En realidad, estamos terminando de cerrar la parte 1 y no creo que lleguemos a hacer toda la parte 2. No, toda no hay que hacerla. Solamente hacer un listado de entradas y salidas, o sea, yo ubicar cada sensor, de qué tipo va a ser, si es digital, analógico, qué tensión de entrada, qué tensión de alimentación va a tener, o qué tensión nos entrega, y si será lógico el rango, y lo mismo con el actuador. Solamente es especificar 2 sensores y 2 actuadores, ¿está bien? No es que tienen que hacer todo. Bueno, no sé, nosotros la verdad que todavía estamos terminando de cerrar la primera parte. Bueno, no sé, entonces... No sé cuánto tiempo lleva en realidad, porque no lo sé. No sé cuánto tiempo lleva esta segunda parte. Yo te digo cómo estoy y ahí ustedes sabrán si llegamos o no. Bueno, vale. Bueno, entonces hagamos una cosa. No la selección de los sensores, pero sí el planteo de las entradas y las salidas, ¿no? Ahí estamos... Sí, por lo menos el listado, que digan qué tipo son, ¿no? Exacto. Ahí considero que pueden llegar bien. De todas maneras, digamos, está la duda de si van a quedar libres, no van a quedar libres, no van a, o sea, obviamente que no van a quedar libres si no llegan a entregarlo a tiempo, no es que vamos a ser tan estrictos y tan rígidos con eso. Pero lo que nosotros pretendemos con estos vencimientos parciales del trabajo práctico es ir llevando de alguna manera una línea de tiempo con respecto al avance del TP. Porque lo que suele ocurrir en la mayoría de los cuatrimestres es que el cuatrimestre termina, empieza el otro cuatrimestre y es hora a veces de dar el examen, el coloquio, y todavía estamos en veremos con la entrega de la última parte del trabajo práctico. Esto es lo que les quiero pedir, es que tratemos de ir al día con esto, no nos dejemos estar con el avance del TP, para que después no se nos junte al final del cuatrimestre, que más en esta situación es bastante incierto. Así que bueno, listo, era solamente eso y bueno. Perdón, queda la misma fecha, o sea, queda el 8, la fecha límite, pero solo es plantear entradas y salidas. Sí, el listado de entradas y salidas, una tabla, ¿no? Ok. Exacto, exactamente, sí. O sea, no es que sea el 8, ¿no? Sino que será la semana del 8, ¿sí? Cada uno para su correspondiente a su práctica, ¿no? Esa es la idea. Bueno, quiero agradecer entonces a Antonio y a Agustín, ¿sí? Bueno, por la... ¿Te puedo hacer una pregunta más? Sí, cómo no. Que habían dicho que la semana que viene capaz había parcialitos, se pasaban, ¿qué quedó eso? No, sí, eso yo lo voy a informar por el campus, por lo menos 2 semanas de anticipación. La idea es tomarlo... No, sí, todavía no. O sea, quédense tranquilos. La idea es, yo les voy a avisar con no menos de 10 días de anticipación cuando lo vamos a tomar, y ya les adelanto que va a ser una especie de cuestionario que lo vamos a tomar a través del campus, y en donde puede llegar a ser un multiple choice, puede ser un verdadero o falso, o puede ser la respuesta a alguna pregunta. También no es excluyente este parcialito, más que nada es para que ustedes mismos se den cuenta, va a ser una autoevaluación, no se den cuenta de cuál es el nivel de conocimientos adquiridos. No sé si vieron, hay una resolución del decano en donde están incentivando a este tipo de autoevaluaciones, que tiene que ver también como para que nosotros tengamos un registro, y la facultad también tenga un registro del grado de éxito que está teniendo esta educación virtual, ¿no? Que me parece bien, y yo creo que en primera instancia está siendo bastante exitosa. No sé qué opinan el resto de los docentes, y que también qué opinan ustedes, chicos, ya que estamos, les robo un minuto más, y que nos digan hasta ahora en lo que va. Yo creo que vamos más o menos promediando el 40% de la materia, qué sensación tienen, que alguna cosita ajustarían, y ya los dividieron para la práctica. Yo la verdad me he sentido muy, muy cómodo, pero también tuve la suerte de poder darle tiempo a la materia, entonces eso también ayuda.
Pero en general me he sentido cómodo, la verdad que con la práctica nos estamos llevando bastante bien la dinámica y también estamos todos más predispuestos, me parece, y creo que va a ser un gran aprendizaje para ir en el futuro, meter un poquito a distancia y un poquito de presencial para hacer la cursada un poco más amigable, pero en principio creo que bien. Sí, yo estaba esperando que alguien más participaba. La verdad que creo que de todo esto algo bueno tiene que salir y que el cuatrimestre que viene todas las herramientas que desarrollamos para dar clases a distancia, me encanta a mí dar clases clases presenciales, pero la oportunidad de haber generado tanta documentación y tantas presentaciones va a hacer que las clases sean mejores todavía. Esa me parece que es la parte más positiva de todo esto. El haber aprendido un montón de herramientas nuevas y haber generado un montón de documentación con el grupo docente, ¿no? Sí, en mi opinión hay mucho material virtual teórico y también lugar para hacer preguntas, lo cual creo que se lleva bien la materia. Sí, eso mismo, José. Sí. Va por ese lado. Para mí está muy buena la cursa. Subiendo las clases a YouTube, el otro día entré para repasar algunos conceptos y la verdad que sirve. Y también hay un montón de otros materiales, ¿no? Si uno se pone a buscar en YouTube sobre cómo funcionan por ahí algunas de las protecciones y demás, y se encuentran bastantes cosas. Sí, inclusive para las prácticas tienen información de los lugares donde buscar, sensores, actuadores y todo tipo de elementos que pueden usar en los trabajos prácticos. Están los links, así que aprovechen y busquen ahí sin entrar a internet, a buscar como loco. Bueno, ya, digamos, lo que queda por subir, no sé, Agus, si vos considerás que hace falta otra clase neumática, Antonio, ¿también consideran que hace falta otra clase neumática? O... Viste todo, Agustín, me parece. Yo creo que no, sí, creo que no, porque presencialmente esta clase se me hace más larga, pero espero que hayan entendido algo, pero la verdad es que quedó bastante compacta y se entiende la presentación que está subida al campus. Si la subiste, Ale, no es la misma que esta le hice algunos cambios, así que después la cambiamos, si te parece, pero me parece que no es necesario, que lo que falta se puede ver en las prácticas, sin problema. Genial. Entonces, ya terminaríamos con la primera parte de la materia. Queda también por subir dos teóricas chiquititas más, que sería la parte segunda de motores y la parte tercera de sensores. Vamos a ver si eso lo subo también directamente a YouTube y lo ven de ahí. Bueno, son presentaciones de más de media hora cada una, o posiblemente la semana que viene demos las dos juntas en la teórica. Si no, ya vamos a arrancar con la parte que a mí más me gusta y que es la parte de PLC, en donde yo creo que nos vamos a divertir bastante más que hasta ahora, que esta es la parte un poquito más dura, más pesada de la materia. Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos, gracias a Agustín, gracias Antonio, y nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buena. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias.